Hoy vamos a hablar un poco referente al pacto de Dios que hizo con Noé. Si recordamos un poco la historia del video anterior, encontramos que Dios hizo un pacto con nuestros primeros padres en el huerto del Edén, pero que ellos no permanecieron leales a ese pacto. Ellos violaron su pacto en su estado de santidad, pero también su descendencia también lo violó. Debemos recordar que la descendencia de Caín fue indiferente al pacto del Señor. Violaron los mandamientos y quebrantaron su sábado. Y el Señor los desechó toda esa generación. No solamente parte de la descendencia de Caín, sino que Dios también desechó parte de la descendencia de Set, que se había unido con la descendencia de Caín y que también violaron el pacto del Señor. Solamente Dios vio a Noé fiel y a su familia en ese pacto. Así que el Señor sentenció a la raza con 120 años que le daría nada más y que no habría más años de gracia para ellos. Le comunicó a Noé su plan de que iba a destruir al mundo con un diluvio. Así que le comunicó a Noé todas las instrucciones de cómo hacer ese arca. Así que Noé comenzó a predicar y a construir el arca. Llamó a sus contemporáneos al arrepentimiento y a la reforma, pero no quisieron hacerlo. Debemos recordar que el Señor solamente vio a justo a Noé en esa generación. Así que en el libro de Génesis, en el capítulo 7, versículo 1, dice que después de la construcción del arca, después de que Noé había predicado 120 años, él le invitó a que entrara en el arca. Ya todos los animales habían entrado, ya los animales habían sido ubicados en sus respectivos establos. Así que Noé hizo una invitación a toda su generación para que entraran, pero ellos no quisieron entrar. Al arrepentirse, pues Dios había aplazado, podríamos decirlo así, el diluvio si toda esa generación se había arrepentido. Allí el arca hubiera quedado construida totalmente en un valle totalmente seco. Había servido como testimonio de que toda esa generación se había arrepentido, pero no. Decidieron recibir la sentencia del Señor y vino el diluvio sobre ellos. También encontramos en el capítulo de Génesis, capítulo 7, versículo 6, dice la historia que Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Después de que Noé y su familia entraron en el arca, un ángel poderoso bajó del cielo, dice la historia bíblica, y el Señor cerró la puerta. Pero ese día no vino el diluvio sobre la tierra. La palabra de Dios dice que en el séptimo día vino el diluvio sobre la tierra. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 7, versículo 10. Dice que se demoró más o menos un espacio de 7 días. Venido al octavo día, que terminó cuando el sol se ocultó, dice que comenzó el periodo del diluvio. Comenzaban a levantarse nubes, a soplar vientos fuertes, y toda esa generación vio en las horas de la noche y toda la parte de la noche vieron todos esos acontecimientos. El día siguiente del octavo día amaneció lloviendo. La generación esperaba qué iba a suceder. Pero a medida que las aguas iban subiendo, todas esas familias iban saliendo de sus hogares. Ríos, pequeños ríos que nunca se habían salido de su cauce, comenzaron a salirse. Y comenzaron a inundar sus viviendas. Así que comenzaron a buscar lugares más seguros y más altos. Pero las aguas seguían creciendo. La palabra de Dios dice que demoró un periodo de 40 días lloviendo sobre la faz de la tierra. Caía agua del cielo y también salía agua de las profundidades de la tierra. Así que esa generación vio la destrucción y vio el cumplimiento de las profecías de Noé. En el libro de Génesis dice la historia que el diluvio vino en el segundo mes de ese año, podríamos decir enero, febrero. En el mes de febrero vino el diluvio, podemos decirlo así como nosotros hoy hablamos, a los 17 días del mes. Dice que comenzó a llover casi todo ese mes, 40 días. Comenzó a llover sobre la tierra. También conocemos de que las aguas subieron a una altura muy... Realmente no existían las montañas que nosotros vemos hoy. Debemos recordar que las montañas que nosotros vemos hoy, las grandes cordilleras, fueron formadas después del diluvio. Pero sí habían pequeños montes, pequeñas colinas que eran altas. Debemos recordar que los árboles en los tiempos de Noé eran de más estatura y de una forma muy recta. No como en los tiempos de hoy, que los árboles aún son más pequeños. En los tiempos del diluvio los árboles eran más altos. Debemos recordar que la estatura del hombre también medía una altura muy formidable. No éramos tan pequeños como lo somos hoy.
El hombre medía aproximadamente entre 4 a 5 metros. Así que Adán era el de porte más alto. Eva era un porte más bajo. También debemos recordar que la generación de Noé no cambió mucho en su estructura física y mental. Conservaban aún todavía su fortaleza física y mental. Así que las aguas en el capítulo de Génesis, capítulo 7, versículo 20, dice que subieron de los montes más altos, subieron más o menos de 6 metros a 75 centímetros. Así que no quedó nada que respirar. En el libro de Génesis, capítulo 7, 22, dice que todo lo que tenía aliento de vida murió. Nosotros sabemos que Noé entró en el arca en el segundo mes, ¿no? Pero la Biblia dice que él salió en el primer mes del siguiente año. Podemos decir que Noé demoró aproximadamente en el arca más o menos un año. Nos dice allí en el capítulo 8, versículo 13, dice que Noé, cuando quitó la parte del techo del arca, dice que tenía él 601 años. Así que había pasado un año cuando Noé salió del arca. Ya las aguas habían bajado. Y dice que después de que terminó de llover, hubo un fuerte viento, dice que iba secando poco a poco y en el mes 10, más o menos, dice que las aguas bajaron mucho. 2 meses después, 2 o 3 meses después, dice que Noé salió del arca. Ya Noé había pasado totalmente un año en el arca. El espíritu de profecía, Elena de White, dice que Noé vivió un tiempo en el arca. Aún los animales permanecían alrededor. Pero a medida que iban pasando los días, los meses, ya los animales iban emigrando en sus diferentes lugares. Noé abandonó el arca un tiempo y bajó a las llanuras. Y allí se conservó con sus familias, se establecieron en tierras más fértiles, en la parte baja. Después de que Noé baja del arca, dice la historia, Dios hizo un pacto con Noé. Noé dice que organizó un altar y colocó allí en el altar animales limpios, hizo un sacrificio delante del Señor. El Señor vio agradable ese sacrificio. Dice que hizo un pacto con él. Ese pacto estaba acompañado con una señal, la señal del arco iris, que le recordaba a él que había sucedido un diluvio, pero que ese arco iris mostraba de que no iba a haber un diluvio más. No solamente hizo el pacto con nosotros los hombres, sino que también lo hizo con los animales. La alimentación de Noé cambió. Debemos recordar que la generación de Adán hasta no eran totalmente vegetarianos. Antes de su caída, Adán era vegetariano y también después de su caída. Su descendencia, o sea, su iglesia, fue vegetariana. Noé, después de que vino el diluvio, Dios le permitió consumir carne de animales. Pero le dio en ese pacto que no debía consumir la sangre de ese animal. Debían de consumir sangre de animales limpios, no animales impuros. Debemos recordar que cuando Noé entró en el arca, entraron tanto animales limpios como animales impuros. Así que Noé recibió todos esos consejos, ¿no?, sobre su alimentación y que Dios haría un pacto con su familia. Pero debemos recordar, si nosotros seguimos más adelante, dice que Noé tuvo 3 hijos que entraron en el arca con él y sus esposas. Debemos entender de que entre los hijos estaba uno que se llamaba Cam, que era el hijo, podemos decir, más joven de todos los hijos que Noé tuvo, de los 3, el más joven. Dice que Noé hizo una pequeña viña y sacó vino allí, lo fermentó y tomó de ese vino y se emborrachó. Y estaba casi desnudo en su borrachera. Dice que su hijo más joven, al verlo desnudo, se burló de la condición de su padre. En vez de tapar su desnudez, vino de sus hermanos más, o sea, podemos decir mayores, y le contó a sus hermanos de pronto con una sonrisa en gesto de burla de la condición de su padre. Así que sus hermanos mayores le contaron a Noé lo que había sucedido. Así que Noé maldijo a la descendencia de Cam. De la descendencia de Cam no salió nada nuevo. Salieron tribus totalmente idólatras que se apartaron totalmente de los mandamientos del Señor y que no guardaron el sábado tampoco. Estas tribus fueron enemigas más adelante del pueblo judío, del pueblo de Israel, de la descendencia israelita.
como los filisteos, los amorreos, los heteos. Todas esas tribus salieron de las familias de Cam. Eran familias totalmente idólatras, aunque conocían realmente al Señor, pervirtieron el sistema religioso. Así que ellos también utilizaban altares para sacrificar a sus ídolos y a sus dioses. Pero los que permanecían fieles los sacrificaban directamente a Jehová. Así que más adelante te estaré contando la historia de cómo Dios renueva este pacto con Abraham, porque la descendencia de Noé también lo violó. Muchos se apartaron de los mandamientos del Señor y se unieron con los hijos de Cam, con la descendencia de Cam. Debemos recordar que Dios le hace un llamado a Abraham. Así que en el próximo video te estaré mostrando cómo el Señor llama a Abraham, esta pequeña familia que permaneció leal al Señor como lo fue Noé. En medio de la idolatría, Dios llama a esta familia. Dios te bendiga, Dios te guarde.